A ver, segundo. Ahí estamos grabando, así que bueno. Voy a presentar la pantalla como para arrancar. A ver. Ahí está, ¿se ve? Sí, se ve. Bien. Sí, agrandar un poco. Agrandamos. Ahí. Vamos a hacer... Sí, un Ahí toque está. más, si querés. ¿Está bien Ahora ahí? está, perfectísimo. Listo. Bueno, entonces el trabajo práctico que estuvieron haciendo, bueno, que ya recibieron todos, los que entregaron al menos recibieron la corrección de lo que hicieron, así que más o menos deberían estar más o menos al tanto de cuáles fueron los errores que cometieron. Igual vamos a resolverlo por si les quedó alguna duda y no saben cómo encarar lo que se equivocaron, digamos, ¿no? O si no entendieron lo que les pusimos, o si no entendieron la corrección que les hicimos, entonces vamos a acá aclarar todo, cómo se hace. El enunciado del problema 1 era una onda plana y uniforme que tiene un campo eléctrico que vibra en el eje X, ¿sí? Ahí ya me está dando un dato. Se propaga en un medio simple, sin pérdidas, epsilon r igual a 4 en la dirección más z. Acá me da otro dato. Suponga que vibra en forma senoidal, con frecuencia de 100 MHz y que su valor máximo es 40 mV por metro. Para tiempo t igual 0 y z igual un octavo de metro, ¿sí? O sea, tengo cuando el campo eléctrico está en su máximo, 40 mV al metro, el tiempo es 0, el tiempo instante inicial, digamos, y la onda no está en el 0, digamos, sino que está en un octavo. Esto es z. Y después lo que pide el enunciado es escriba la expresión instantánea del campo eléctrico para cualquier valor de z y de t. Campo eléctrico. El punto B, escriba la expresión instantánea de la intensidad del campo magnético para cualquier valor de z y de t. Y el punto C, determine las posiciones donde lo que sería el campo eléctrico que vibra en X tiene su máximo positivo cuando t tiempo vale 10 a la menos 8 segundos. Bueno, entonces arrancamos escribiendo la expresión instantánea de campo eléctrico, que más o menos sería una cosa así en forma genérica. O sea, un vector campo eléctrico vibrando en X. O sea, entonces es lo que dice el enunciado. El enunciado dice que vibra en X, por lo tanto, esto ya nos dice que tenemos que colocar inversor, ¿sí? Recuerden que el campo eléctrico es un vector, entonces tenemos que indicar la dirección hacia donde apunta ese vector, en este caso inversor. Después tenemos una amplitud, E0, que va a estar modulada por una parte armónica, que puede ser una exponencial de este estilo, puede ser un seno o puede ser un coseno. Eso, como ustedes decidan ponerlo, está bien. ¿Sí? Y en el argumento del seno, del coseno o de esta exponencial imaginaria, tenemos que poner la frecuencia, la dependencia temporal de las ondas y la dependencia espacial. Dependencia temporal, omega t, pulsación y tiempo. Y este signo depende de en qué dirección se propaga la onda. ¿Sí? Recuerden que cuando el signo es menos, se propaga en acá, z, ponemos z, entonces es z positivo. Si pongo más, se propaga hacia las z negativas. Beta, que es la constante de rotación de fase. Y acá pongo z o z con el corrimiento, que esto depende de si la onda está corrida respecto del cero, digamos. ¿Sí? Que es una de las cosas que también dice el enunciado. Disculpame, Andrés, Sí, a lo mejor, no sé, sale un poquitito entrecortado.
Ah, A lo mejor si sacase la imagen, a lo mejor hay a ver. problema en... No A sé si ver. a lo mejor, chicos, ¿a ustedes les sale así medio entrecortado o es solamente a mí? Yo escucho perfecto. Ah, ¿No hubo ningún entrecorte? Impecable Entonces, audio. Sí, lo mío estuvo todo bien, también. ah, entonces soy yo, bueno. Andrés. Andrés, Ah, deja bueno, todo como bueno. está. Deja Listo. todo como está, soy yo. Pensé que era general. Ya está, Bueno, déjalo. bueno. Ok. Bueno, entonces, ahí está el Sí, listo corrimiento. igual. Sí. Listo. Acá está el corrimiento que nos indica el enunciado, que nos decía que para E máximo, o sea, un campo máximo, un campo en su máximo, digamos, tiene que estar posicionado en el Z cuando la Z vale 0,125 metros. ¿Sí? Esto vale para, por ejemplo, o sea, esta estructura que está acá vale para este tipo, para la exponencial, o para el coseno, pero para el seno tienen que hacer un pequeño corrimiento, porque recuerden que el seno, cuando x igual 0, seno vale 0. X0 y t igual a 0, los dos 0, el seno vale 0. En cambio, esto, la exponencial y el coseno, cuando z vale 0, valen 1 máximo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a calcular todos los parámetros de la señal o de la expresión. Calculamos la omega, 2πf, esto es bastante conocido, 2pi por 100 MHz, y tenemos que omega vale esto. La constante de fase o de rotación de fase la calculamos como omega sobre la velocidad de fase, que si fuera el aire, si la onda se propagara por el aire, la velocidad sería c, la velocidad de la luz, pero como se propaga en un medio que tiene un epsilon r de 4, tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? Que sería c sobre raíz de epsilon r por mu r. Mu r no aclara, pero mu r es igual a 1, porque generalmente trabajamos con medios que no usamos medios ferromagnéticos. Exactamente, no estamos en la materia, ¿cuál es? Teoría, no, bueno, tecnología electrónica creo que es, que ven transformadores, etcétera, etcétera. Ahí van a usar materiales con mu r de 1000, no sé, 200, 300. No, sí, 10.000 también. 10.000, qué sé yo, sí. Las Claro, lo que pasa es que ferritas y todo eso. los medios ferromagnéticos, en grandísima generalidad, son conductores. Bueno, son ferromagnéticos, son conductores. Y nosotros estamos trabajando con, digamos, entre comillas, con dieléctricos perfectos o casi perfectos. Por lo tanto, no nos sirve. Sin embargo, en algún lugar yo he visto, y alguna vez hubo algún problema donde pedía MUR. Bueno, si pide MUR, lo tiene que tomar como incógnita y listo, punto. Y ya no es. Pero si no dice nada, MUR es igual a 1. Ya está, Exacto. así. Bien, entonces, ahí hacemos el cálculo. Como mu r es igual a 1, solamente tomamos el epsilon r, que vale 4. Y la constante me da 4,18 radianes por metro. No se olviden las unidades, aunque el radian no es una unidad, pero lo tienen, o sea, pueden poner 1 sobre metro si quieren, también está bien. O metro a la -1. Podemos calcular la longitud de onda, que nos va a servir más adelante. La longitud de onda es 2pi sobre beta y vale entonces 1,5 metros. Eso no está en la ecuación o en la expresión, pero después nos va a servir. La amplitud, el enunciado nos decía que tiene un máximo de 40 milivolt por metro, entonces la amplitud es 40 milivolt por metro, y la expresión finalmente de la onda es esta. Inversor, 40 por 40, y la unidad la pongo al final, esto lo tienen que poner, la unidad, porque es la unidad de campo eléctrico. Y lo que hay en el argumento de la exponencial, omega por t, o sea, lo mismo que está acá, solamente con todos sus valores numéricos, ¿sí? Como les dije, esto puede ser seno o puede ser coseno. Con el seno tienen que hacer una pequeño corrimiento, pero bueno,
Eso lo pueden calcular tranquilamente. Y acá algunos ponen beta por z menos el ángulo directamente, que sería el beta por el 0,125. Eso también está bien. Pueden hacer distributiva, digamos, ¿no? Así que bueno, esta sería la expresión. Después, el campo magnético, que vamos a, por ejemplo, ver cómo lo obtenemos. Tenemos esta expresión de campo eléctrico, que sería esa onda que viaja vibrando en el eje X y en dirección Z positivo. Y esto está acompañado siempre por un campo magnético que, como digamos, está en lo que sería terna mano derecha, el campo magnético entonces debería apuntar para el eje Y y viajar en dirección Z. Así que la expresión del campo magnético es esta que está acá, J versor, porque apunta a Y. La amplitud la calculamos como E0 del campo eléctrico sobre la impedancia del medio, y la parte armónica es exactamente lo mismo porque es un medio sin pérdida. Así que vamos a calcular la amplitud. Primero, como no tenemos la impedancia, la calculamos de esta forma, o raíz de mu sobre epsilon puede ser. Acá lo separamos en mu 0 por mu r sobre epsilon 0 por epsilon r. Y nos damos cuenta que mu 0, raíz de mu 0 sobre epsilon 0 es la impedancia Z0, que es la del aire o la del vacío. Como esa es dato, o sea, o pueden hacer el cálculo directamente de esto, que es más engorroso, y si no, directamente acá. La impedancia del vacío es conocida, o se la tendrían que conocer casi de memoria, que es 377 ohm o 120 pi. Y a eso lo multiplico por 1 raíz de 1 sobre 4. Esto me da 188,5. Bueno, esto entonces lo reemplazamos acá en la amplitud y obtenemos la amplitud del campo magnético, que es 0,212 miliamperes sobre metro. La parte armónica es igual y lo único que cambia, bueno, amplitud, versor y unidades. Unidades. Bueno, unidades, no se olviden las unidades. Unidades. Bien, seguimos. Las posiciones donde el campo eléctrico en X tiene su máximo positivo cuando t vale 10 a la menos 8 segundos. Sí, esta es la expresión que hallamos en el primer punto, y esa expresión está hecha para está hecha para todo, pero la armamos en función de qué, en función de que el enunciado nos decía que para t igual a 0, z vale 0,125. ¿Sí? Ahí es donde tengo el máximo positivo. Eso es lo que nos decía el enunciado. Entonces el enunciado nos decía que la onda estaba posicionada de esta forma. Cuando hay 1/8 de metro o 0,125, tengo el máximo. ¿Sí? Si esto es un coseno, si esta forma de onda es un coseno y no tuviera el corrimiento, recuerden que el coseno arranca en z igual a 0. Pero bueno, como me dice el enunciado que tengo un corrimiento, tengo que sumar lo que puse acá, este corrimiento que está ahí. Ahora lo que me está preguntando es para t igual 10 a la menos 8 segundos. El valor del campo eléctrico máximo es 40. O sea que para t me dice cuánto vale z para t igual 10 a la menos 8 y para valor de campo eléctrico 40 milivolts por metro. Entonces ahora la planteo como un coseno, digamos, para que sea más fácil, para que sea más intuitivo. La puedo plantear con la exponencial, pero tienen que tener mucha cancha para manejar eso. Y acá sabemos que la función coseno tiene su máximo cuando el argumento del coseno es 2pi por n, no por 2n, por n. O sea, números enteros de 2pi.
o 0 también, 0 entra. Entonces vamos a arrancar por el 0. Ahí ponemos, perdón, por 2pi. Así que por 2pi después la vamos repitiendo periódicamente. Entonces el argumento del coseno, que es todo eso que está ahí, igual a 2pi, despejo z máximo, z sub máximo lo llamo, al z para cuando el campo eléctrico es máximo. Y me da que z máximo es exactamente lo mismo, no cambia nada, 0,125 metros, más n por la longitud de onda. O sea, se repite cada vez que recorro una longitud de onda, el máximo, porque acá el punto me pide las posiciones, ¿sí? Entonces, la primera es, tal como dice el enunciado, a pesar de que cambió el tiempo, porque acá el tiempo era 0 y ahora es 10 a la menos 8 segundos. No, justo recorrió un periodo, entonces queda en el mismo lugar y después se va repitiendo cada longitud de onda. O sea, estoy sacando una foto de la onda cuando t es igual a 10 a la menos 8 segundos. Bueno, este sería el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2 o problema 2. Bueno, ahí tienen lambda. Lambda la habíamos calculado como 1,5 metros. O sea, se repite cada 1,5 metros, el máximo. Vamos al problema 2, que era el más largo y por ahí el más complicado. Una onda plana y uniforme se propaga en el aire, que es el medio 1, con un campo eléctrico que vale EI de Z, o sea, E incidente, campo eléctrico incidente, menos 10 por E a la menos J 6Z. Acá falta la parte temporal, de esto debería figurar, pero bueno, está. Después, incidiendo normalmente sobre una superficie de separación en Z igual a 0, o sea, justo en el eje, en el origen, digamos, de coordenadas, Z igual a 0, está la superficie de separación entre ambos medios. Y el otro medio es un medio con pérdidas que tiene epsilon r de 2,25 y tangente de pérdidas de 0,3. Ese es el medio 2. El ejercicio me pide calcular valores de alfa y beta para el medio 2 empleando expresiones exactas y aproximadas. Punto B, la expresión del campo reflejado en el medio 1, digamos, empleando las expresiones exactas de alfa y de beta. Ahí hay una trampa, pero bueno, es una trampa pava. La expresión del campo transmitido y el vector de onda en dicha región. Sí, ahora paso al medio 2, empleando las expresiones exactas de alfa y de beta. Y, no, me faltan 2 puntos más, que es la relación de onda estacionaria en el aire, o sea, en el medio 1. Y los vectores de Poynting incidente y transmitido. Bueno, vamos a empezar por el punto A. Valores de alfa y beta para el medio 2, empleando expresiones exactas y aproximadas. Bueno, para ello vamos a necesitar la frecuencia, ¿sí? Porque las fórmulas, en todas las fórmulas está... La frecuencia no, perdón. Sí, la frecuencia angular sería la pulsación. Entonces, si la constante de fase, que es un dato porque figuraba en la expresión de la onda, ¿sí? En el aire, me decía que la onda de campo eléctrico era menos 10 por E a la J menos 6Z. Bueno, la constante de fase ahí entonces es beta, que vale 6. La saco de ahí. Entonces, despejando omega, me queda que omega es igual a beta por la velocidad de fase, que la velocidad de fase, como es el aire, vale la velocidad en el vacío, o sea, 3 por 10 a la 8. Por 6 radianes sobre metro, que es la constante de fase. Y esto me da una frecuencia angular de 1,8 por 10 a la 9 radianes sobre segundo. Entonces, con eso, vamos al medio 2 y calculamos... O sea, con el valor de la tangente de pérdidas que nos dio el enunciado, podemos calcular la
conductividad del medio, el sigma, ¿sí? Despejándolo de esta fórmula, y me queda que la conductividad vale 0,0107 o 10,7 por 10 a la menos 3, 1 sobre un metro. Vamos entonces a calcular alfa y beta con las expresiones exactas, ¿sí? que vimos en la teoría. Esta es la expresión exacta de alfa. Fíjense, tienen que reemplazar, como les había dicho antes, omega, tenemos acá, bueno, mu y epsilon son datos. O sea, el mu r nuevamente es 1 para el medio 2. Y el epsilon r estaba ahí en el enunciado. Sigma lo acabamos de calcular, omega también. Y bueno, entonces hay que reemplazar los valores ahí. Y obtenemos que alfa vale 1,335 Nepper sobre metro. Constante de fase, acá está la fórmula, es exactamente igual, nada, lo único que cambia es el más 1 acá. Tengo menos 1 y acá tengo menos 1. Y nos da que beta vale 9,098 radianes por metro. Las expresiones aproximadas, que nosotros aproximábamos cuando era un buen dieléctrico o un buen conductor. O sea, por ejemplo, cuando la tangente de pérdidas era mucho menor a 1, tenemos un buen dieléctrico. Pero la tangente de pérdidas nuestra no es mucho menor a 1, sino que es menor a 1. O sea, es un dieléctrico con pérdidas. Así que bueno, no deberíamos aproximar, pero el enunciado lo pide, así que ¿Cómo se comporta? Claro. Así que vamos a utilizar la aproximación para buen dieléctrico. Para buen dieléctrico, la constante de atenuación la aproximábamos de esta forma. Nos da un valor cercano, no igual, pero cercano a lo que nos daba con la expresión exacta. Y la constante de fase, que algunos la tienen sin un cuarto que está acá, que está perfecto también, digamos, depende cómo llegaron a la aproximación, depende si usaron la serie de Taylor o la serie de, no sé, de Fourier, no sé qué mierda, le queda en un cuarto o no, eso no hay problema. Y si usan la que le di yo, no aparece figura. el cuarto, claro. ¿Cuál es la de los conejos? No me acuerdo. ¿La serie de quién era? Fibonacci. Fibonacci, ese. Entonces, y da, bueno, por eso. La de los conejos. La de los conejos, sí, yo no me acuerdo del nombre. Acá, si no está un cuarto acá les queda un valor distinto, creo que les queda 9,4, pero bueno, eso depende cómo usan. Recuerden, acá tenemos la expresión exacta de alfa, nos había dado 1,335 y beta nos había dado 9,098 radianes sobre metro. Es bastante parecida acá. En el caso de que usen la otra fórmula hay una pequeña diferencia, pero tampoco es tanto. Quiere decir que funcionan bien las aproximaciones, a pesar de que no es tanta la distancia, ¿no? Porque no, quiero decir, ¿cuánto daba están cerca, no hay una barbaridad de distancia como pedimos, y sin embargo da bastante cercano. Mirá, 1,34 contra 1,33. El alfa igual aproximado a mí me da 1,25. Lo estoy haciendo de nuevo para chequear y me sigue dando lo mismo. Te da uno. Sí, no sé, a algunos le dio así como me dio a mí, pero bueno, no sé. Claro, porque falta. Sí, 1,25 y con la real es 1,33, ¿no? Sí, ponele que te dé 1,25 la aproximada. Fíjate. Sí, ponele. Claro, fíjate. Tangente es 0,3. Y pide mucho menor a 1. ¿Te acordás
le digo a los chicos, ¿se acuerdan que hablamos de 10 de diferencia para aplicarla? Por ejemplo, buen conductor era 10 veces y buen dieléctrico era 0,1. Esa era digamos, el número razonable, que a partir de ahí hicimos un ejemplo que con 10 estaba bastante cercano y dijeron, bueno, nos aguantamos esta pequeña dispersión. Fíjate acá ¿cuánto hay? 0,3. Ni siquiera hay 0,1. Claro, sí. Así que digamos que es razonable todo esto, ¿no? Ya sabemos que con 10 o 0,1 lo hacemos y si no, la general. Ya está, no hay mucho más que eso. Sí, la acabo de calcular y me dio 1,344, lo que está ahí. Claro, pero... No, digo, porque... Ok, no, capaz que me lo mal yo, entonces. No hay problema. Sí. Puede ser. Digo, por ahí me equivoqué yo en el cálculo, pero no, está bien. Bueno, ahí está. Seguimos, entonces, a ver. No, esto, bueno, acá antes de pasar al siguiente punto, les recuerdo lo que pasaba cuando una onda incidía normalmente. No le den bolilla a donde apuntan los vectores, esto es ilustrativo. Digamos, cuando una onda incide normalmente sobre una superficie de separación entre dos medios, tenemos una parte que se transmite hacia el otro medio y una parte que se refleja de nuevo hacia el mismo medio. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en la teoría, así que con esto vamos a entonces calcular lo que me... Sí. Sobre ese gráfico, si lo puedo volver a poner. Yo no me acuerdo muy bien, pero asumí que el reflejado, el campo eléctrico sigue vibrando en el mismo eje, pero invierto el del campo magnético para que el producto vectorial me dé en la propagación menos K. ¿Está bien hacer esto? ¿Con qué criterio haces eso? Claro, esa es la pregunta. Es decir, ¿por qué se te ocurrió dejar uno por arriba y el otro, dejar en un sentido y el otro invertirlo? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser al revés? No lo sé, no veo motivo por el cual no lo pude haber hecho. Es simple. Tenés que ir a observar el coeficiente de reflexión. Y los coeficientes de reflexión nosotros siempre los enunciamos para el campo eléctrico. Porque, chicos, históricamente el campo eléctrico es el jefe y el campo magnético acompaña. Históricamente. No es cierto, porque Maxwell le dio la misma importancia a ambos. Pero es así. Por lo tanto, fíjate que los coeficientes de reflexión están asociados al campo eléctrico. Conclusión, te tenés que fijar en el coeficiente de reflexión en el caso, si llega a dar negativo, el campo eléctrico reflejado se invierte. ¿Y cuándo da negativo el coeficiente de reflexión? Cuando el medio 2, en este caso, el de la derecha, el medio 2 tiene menor impedancia que el medio 1. En ese caso, perfecto, sí. El coeficiente de reflexión da negativo y lo que se te pone pata para arriba es el campo para abajo, en este caso, es el campo eléctrico. Y el magnético se queda como está. Quedaría igual, claro, perfecto. Porque el coeficiente se define. Si hubiéramos definido los coeficientes de reflexión asociados a los campos magnéticos, tendríamos que tomar como patrón el campo magnético, que daría lo mismo, todo sería lo mismo, ¿no? Pero es un poco la idea de por qué, cómo arranca esto, ¿no? ¿Entendiste? Perfecto, gracias. Bueno, entonces con esa consigna, obviamente arrancamos por el campo eléctrico. La expresión genérica para un campo cualquiera, recordamos, es esta. Acá le agregamos la parte de atenuación por si llega a ser un medio con pérdidas, pero esta es la parte armónica y la amplitud. Versor de vibración, que tampoco me dice el enunciado cuál es, así que pongo pongo X, que sea más fácil, podría poner J también. Lo que no puedo poner es Z, K versor no puedo poner, porque el enunciado eso sí me especifica que se propaga en dirección Z. Entonces, no puedo poner K versor. Y acá pongo más, porque, digamos, esto sería el campo reflejado, el que va contrario al incidente. El incidente acá decía menos. Entonces, como es el reflejado, va en dirección contraria, pongo más. Bueno, vamos a hallar entonces el coeficiente de reflexión para incidencia normal. Ahí lo tenemos. Esto es para incidencia normal. Fíjense, no hay ángulo, el ángulo es 0.
Y para ello tenemos que hallar, obviamente, las impedancias intrínsecas. Si no, no podemos calcular nada. La del aire es dato, esta la sabemos. Y si no se acuerdan, la calculan. Raíz de mu0 sobre epsilon 0. Y el medio 2 tiene pérdidas, por lo tanto, la impedancia es compleja. Esto unos cuantos se equivocaron, lo calcularon como raíz de mu sobre epsilon directamente, pero al tener un sigma, ¿sí?, una conductividad, no puedo hacer la simplificación de mu, raíz de mu sobre epsilon, ¿sí? Entonces tengo que calcularla de esta forma. Bueno, reemplazo los valores y me da que la impedancia 2 es una impedancia compleja que tiene parte real y parte imaginaria, o también puedo escribirla como módulo y fase. ¿Sí? Bien, entonces con esto, para calcular el coeficiente me conviene tomar la impedancia 2 como parte real, parte imaginaria, para que sea más fácil el cálculo. Ahí la tengo, parte real, parte imaginaria. Hago la cuenta y me queda que el coeficiente de reflexión también tiene módulo y fase. O parte real y parte imaginaria también, sí, pero me conviene módulo para un punto, o los puntos que están más adelante. Entonces, ahí tengo módulo y fase. Ahora a ver por qué me conviene este tipo de notación. Consulta. Sí. Sobre el ángulo del coeficiente de reflexión, ¿es lo mismo si lo ponemos como el de menos 180, que sería menos 17? Y sí. Menos 180. Sí, bueno, ponele, claro, para el otro lado. Te va para el otro lado, en realidad. Sí, sería menos 200, ponele. Menos 200 sería. O menos 198 con algo. Sí, sí. Bueno, entonces la amplitud del campo reflejado es el coeficiente de reflexión por la amplitud del campo incidente. Ahí está. Y obviamente me conviene utilizarlo así en módulo y fase, porque obtengo una amplitud que tiene módulo y fase. La amplitud en realidad es el módulo solamente, y la fase se la agrego como desfasaje en la expresión de, bueno, ahí tengo que para el aire alfa es igual a 0 y beta vale 6. Y la fase, como les decía, se la agrego acá, en la parte armónica. Esta es la amplitud. Esto era igual a la onda, perdón, no igual, porque cambia el signo, que sería la dirección de propagación de la onda incidente. Y acá tiene un desfasaje respecto del campo eléctrico incidente. Esto es porque el medio 2 tiene pérdidas. Si el medio 2 fuera sin pérdidas, esto no existiría. Para decirle lo mismo que ayer, para hacerlo más simétrico o simétrico, tengan en cuenta que el campo eléctrico y el campo magnético, si el medio tiene pérdidas, si no tiene pérdidas, si no hay medio en el vacío, siempre están a 90 grados. El campo eléctrico respecto al campo magnético siempre están a 90 grados. Esta diferencia de fase o este desfasamiento que está contando Andrés no significa que deja de tener 90 grados los campos. Significa que uno llega antes que el otro. ¿Se acuerdan en el tema, en los capacitores, en los inductores? Por ejemplo, en el capacitor la corriente adelanta la tensión. Bueno, la corriente y la tensión son escalares. No es muy hábil el ejemplo, pero ¿qué quiere decir que la corriente adelanta la tensión? Que la corriente llega antes que la diferencia potencial. Está aplicada en un punto antes. Bueno, acá, en ese sentido, pasa algo así. Uno de los campos está delante del otro. Pero la diferencia de fase, el desfasaje entre el campo eléctrico y el magnético son
90 grados a muerte, siempre, independientemente de que haya o no disipación. ¿Andrés? Sí, bueno, seguimos entonces. Bueno, si quiero calcular el campo magnético, que el enunciado no especifica qué campo. Así que, bueno, vamos a presentar los dos. Ahí tenemos que la amplitud de campo magnético la calculamos como la amplitud del campo eléctrico sobre la impedancia del medio en el cual está viajando. Estamos en el medio 1, ¿sí? Entonces, 120 pi, o 377, como ustedes quieran. Y ahí tenemos la amplitud del campo magnético. Entonces la expresión, lo único que cambia, fíjense, como es un medio sin pérdidas, acá, o sea, que les dijo recién, o sea, este medio es sin pérdidas, entonces la parte armónica es igual en campo eléctrico y campo magnético. Cambia, bueno, el versor y cambia la unidad. Vamos a vector transmitido. Sí, ahora sí pasamos al medio con pérdidas. Entonces, alfa tenía un valor, que era el que habíamos calculado, y beta también un valor que habíamos calculado, y me pide que utilice eso que calculé en forma exacta. Coeficiente de transmisión. Ahí está. Ya habíamos calculado las impedancias, o la impedancia al medio 2, así que el coeficiente de transmisión nos da esto que está acá. Siempre el coeficiente de transmisión, siempre positivo, porque fíjense que no hay ninguna resta. No puede ser nunca negativo. No puede ser nunca negativo. Por lo tanto, el campo eléctrico del otro lado, en el otro medio, siempre tiene la misma dirección. Y como la transmisión tiene la misma dirección que el incidente, el mismo sentido, bueno, que el incidente, por lo tanto, los vectores campo eléctrico, magnético, incidente y transmitido tienen el mismo sentido. En todos los casos. Bien. Amplitud de el campo transmitido. Coeficiente de reflexión por amplitud del campo incidente. Me queda, bueno, en realidad el menos 10, o sea, la amplitud del campo incidente es menos 10, bueno, el menos está acá adelante en vez de estar acá. Es lo mismo. Me queda menos 7,9 por el desfasaje. Desfasaje respecto del incidente, ¿no? Ahí tenemos los valores que habíamos calculado de alfa y de beta, entonces tenemos que armar la expresión de esta forma. La amplitud, o sea, el versor, que es el mismo que el incidente. La amplitud. La parte de atenuación, ¿sí? A la menos alfa z. Por la parte armónica, omega t, beta z, y el desfasaje que me lo da el coeficiente de transmisión. Y las unidades, obviamente. Después tenemos, bueno, vamos a hallar el campo magnético, que es la amplitud del campo eléctrico sobre Z2, que Z2, fíjense, impedancia en el medio 2, era compleja, recuerdan que lo habíamos calculado, entonces calculamos de esta forma y ahí tenemos desfasaje distinto, ¿sí? O sea, campo eléctrico y el campo magnético no están en... Acá se me chispoteó esto, porque esto es así. Esperen. Como acá ya hice la cuenta, este no va. Bueno. Ahora sí. Recuerden que... Sí. ¿Qué sacaste? No, porque acá ya había... Como acá puse en la ecuación, le agregué el desfasaje que tenía y lo dividí por el de la impedancia, y este es el desfasaje total. Entonces claro, yo acá había puesto los dos. Pues había puesto directamente la cuenta. Si no tendría que poner... Si no tendría que poner así, miren. O sea, si yo pongo el 5,03 que estaba, esto tendría que ser 8,31, ¿no? Que es el que está abajo. O sea, no tengo que hacer la cuenta. Claro, sí, vos lo hiciste la cuenta y tenés que poner el resultado. Tengo que poner el resultado, digamos. O lo dejo sin hacer este es el resultado que está acá, o
¿sí? Ahí está. Es lo mismo que está acá, nada más que en la parte armónica, dentro del argumento de la exponencial. Esto lo puedo dejar así. Así lo que me hace ver es que hasta acá, hasta el 5,03, lo tenía el campo eléctrico. Era igual. Pero el campo magnético agrega este 8,31, que es lo que les comentaba Norberto recién. Lo que tarda en llegar después el campo magnético. O sea, llega el eléctrico y 8,31 grados después llega el magnético. Es eso, digamos, ¿no? Eso sería el 8,3 que está acá. Esta forma de anotarlo es mejor para observar el corrimiento entre el campo eléctrico y el magnético. Y bueno, obviamente amplitud y unidades. Acá esto no lo pide el ejercicio, pero lo hacemos para que observen una cosa. Calculamos la amplitud del campo magnético incidente, que me queda de esta forma, 26,52 miliamperes, y observamos el detalle de que la amplitud, o sea, la amplitud del transmitido es mayor a la del incidente, es como que se agrandó. O sea, pasó al otro medio y no sé, había un... El otro medio es activo. Claro, había un amplificador que me hizo. Tiene un toma corriente, el otro medio. ¿Ustedes pueden decir algo al respecto? Es medio raro, ¿no? La del transmitido no es siempre la del incidente más la reflejada. Yo quiero que me responda. Está bien, pará. Yo quiero que me responda a esta pregunta. ¿Puede ser que en el otro medio un campo sea mayor? Teniendo en cuenta claramente que los dos medios son pasivos, ¿no? Acá no hay un generador ahí. Entonces la pregunta era concreta. ¿Podés justificar que esto está bien? Bueno, una ayuda derecha. Está bien. El medio aumenta y es correcto. ¿Cómo se justifica esto? La pregunta sería. ¿Alguien la puede responder? Otra ayuda más. A ver, ¿Viene por dale. el lado de los coeficientes de transmisión y reflexión? No te entendí porque a mí me salió recortado. Discúlpame, ¿me lo repetís? Si es que vienen por el lado de los coeficientes de transmisión y reflexión. No, viene por el lado de Maxwell. Maxwell, ¿qué dijo? Que existe una onda de campo magnético solita caminando por el universo. ¿Puede ser eso? ¿O una onda de campo eléctrico solita caminando? ¿Puede ser que haya una onda de uno sin que esté el otro? O sea, la se respuesta amplifica uno, pero es... no reduce el otro. La respuesta es que son un matrimonio indisoluble. En este caso, existe el matrimonio perfecto. Conclusión, es claro, si a mí me aumentó el campo eléctrico, el campo magnético en este caso, cuando se pasó de medio, seguramente disminuyó el eléctrico. Porque lo que existe no es un campo eléctrico solo, un campo magnético, sino una onda electromagnética. Y el campo se llama campo electromagnético. El que no puede aumentar su energía es el campo electromagnético. Pero uno sí, en detrimento del otro. ¿Se entendió, chicos? O sea, el balance de energía va a ser que va a ser la misma. Va a ser la misma si no tiene pérdida, si no caerá, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero nunca puede ser mayor, ¿está claro? El campo electromagnético, pero uno sí, en detrimento del otro. Seguramente, si haya en el campo eléctrico, van a ver que cayó. Sí, la amplitud del incidente era de 10 y la amplitud del transmitido es de 7,92, así que sí, bueno, cayó. Ahí está clarito. Bien, Andrés. Bien. Punto C, creo que está terminado. Sí, pasamos al D, la relación de onda estacionaria. Bueno, recordábamos que es lo que pasa. Vamos al caso de cuando el medio 2 es un conductor perfecto.
tenemos onda incidente y onda reflejada, y la onda, recuerden, cuando es un conductor perfecto, tenemos que el coeficiente de reflexión es -1, todo lo que llega se refleja, todo, no se transmite nada, y bueno, entonces se forma entre la onda incidente y la onda reflejada, se forma una onda estacionaria, que es una onda que, digamos, está quieta, lo único que cambia es su amplitud, o sea, no se mueve en el espacio, sí se mueve en el tiempo, digamos, ¿no? Pero no se mueve en el espacio. Y con la consecuencia de que no transmite potencia, es algo que me está molestando ahí y algo que yo no quiero, pero bueno, eso pasa cuando hay onda incidente y onda reflejada. Como el medio 2 en nuestro caso no es conductor perfecto, si es un conductor, digamos, mal conductor, pero conductor porque tiene sigma. Bueno, ahí está la onda estacionaria. Entonces, nuestro medio no es conductor perfecto, tiene un coeficiente de reflexión de 0,22. Conductor perfecto era -1. Y entonces la ROE, que es la relación de onda estacionaria, que sería la relación entre el campo eléctrico máximo que se forma en esa onda y el campo eléctrico mínimo que se forma en esa onda, es eso que está ahí, 1 más el módulo del coeficiente de reflexión sobre 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión. Directamente eso. Esto en realidad es cuando la onda en realidad no está así quietita, justo en el medio del eje, sino que seguramente anda sobre el eje, por eso el máximo y el mínimo, ¿sí? Por eso se dice campo eléctrico máximo y campo eléctrico mínimo. Así que, porque si no sería 0 el coeficiente de reflexión. Entonces lo calculamos de esta forma, 1 más 0,22 y 1 menos 0,22, que es el módulo del ángulo, fíjense que acá no le doy bolilla. Y obtengo que la relación de onda estacionaria para nuestro caso es 1,57. Si fuera un conductor, que sería 1, sería una relación de onda estacionaria infinita, ¿no? Sí. Rho está entre 1 mínimo e infinito máximo. O sea, adaptado, que no hay onda estacionaria, Rho 1. Totalmente desadaptado, Rho infinito. En cambio, gamma va entre 0 y 1. Adaptado 0, totalmente desadaptado 1. O -1, porque gamma también tiene la fase, cambio Rho no lo tiene. Rho es solamente el número, gamma es más completo, da número y fase. Una consulta sobre lo que había dicho Andrés antes, ¿puede ser que esto pase, o sea, cuando tenés ROE es porque, digamos, el nodo de la onda estacionaria no está quietito ahí, sino que es como que se mueve un poco para arriba y para abajo? Perdóname, te escuché una parte porque a mí se corta, ¿me lo repetís, por favor? Sí, no hay problema. Que si esto del ROE es cuando el nodo, digamos, de la onda estacionaria es que se mueve y no está quietito sobre el eje en el mismo punto. No. El nodo no se mueve nunca. El nodo está fijo. Mirá los nodos. Los nodos es una de las características centrales de la onda estacionaria. No transmite energía porque los nodos están fijos. Por lo tanto, si lo pensás geométricamente, no puede pasar la energía de un semiciclo al otro. No puede pasar. Es una visión un poco vulgar, pero funciona. Los nodos están en reposo, no cambian, la onda no, siempre está cero. Si vos estás parado en el nodo, no ves nada que la onda está cambiando, porque si es una onda de campo eléctrico, no cambia el campo eléctrico, siempre vale 0 ahí. ¿Está claro? Okay. Sí, no, lo que yo dije es que la onda no está centrada en el eje, por ejemplo, eje C, este sería el eje Z, suponete. Que la onda no es que es simétrica, por eso aparece por eso se calcula de esta forma, digamos, ¿no? Porque si yo pongo E1 máximo, coincide el módulo de E1 máximo coincide con el módulo de 1 mínimo y la ROE vale 0. Vale 1, perdón. Claro. Esto es porque no está centrada. Claro, ahora entendí. Sí. Bueno, yo por lo menos te entendí Sí. ahora, sí.
Bueno, o sea, está elevada. Bueno, no está centrada. Ya que está, se los digo igual que ayer, en ingeniería lo que se usa es el roímetro. No hay gamaímetro. No lo hay. O sea, lo hay en un laboratorio, pero en los dispositivos, por ejemplo, transmisores de FM, de AM, no hay gamaímetro, hay roímetro, ROE, medidor de ROE. Y es muy, muy, muy importante. Está tasado el valor de ROE máximo, si no me equivoco es 1,4, que me está diciendo cuánto retorna, pero digamos, ¿cómo se llama el Sistema Nacional de Comunicaciones? Tiene un nombre, ¿te lo acordás, Andrés? Una sigla. La Comisión Nacional de Comunicaciones, no sé. No, CNC, sí, pero, Comisión Nacional de Comunicaciones. sí, bueno, no hay una sigla que cuando digo te lo bueno. A ellos no les importa que a vos te viene la onda para atrás. Lo que les importa que cuando hay un ROE importante, hay problemas con las interferencias entre las estaciones. O sea, cada estación tiene una frecuencia central y por supuesto la frecuencia central sería un tono fijo, eso no tiene información. Te permite moverte para arriba o para abajo o lateralmente entre frecuencias, pero no te podés mover más de un tanto. Por ejemplo, la distancia que hay entre la FM, fíjense que son impares las FM, ¿no? 100.1, 100.3, 100.5. Quiere decir que hay 200 kHz de diferencia entre una y otra. 100 para cada lado, 100 kHz. Y la permisión de movimiento no es 100 para cada lado, es mucho menos. Tampoco hace falta tanto, ¿no? Es mucho menos. Eso está asociado con el roímetro, perdón, con el ROE está asociado. Y se mide con el roímetro, por supuesto. ¿Andrés? Bueno, seguimos. Punto E, ya pasamos al punto E. Vector de pointing incidente transmitido. No me aclara si quiere el enunciado, no me aclara si tengo que poner el instantáneo o el medio. Bueno, el más fácil de calcular es el vector de pointing medio, así que vamos con el medio. Si me aclara, si el enunciado me dice vector de pointing instantáneo, y bueno, tengo que poner instantáneo, que viene con toda la parte armónica también, ¿no? Pero el vector de pointing medio justamente lo que nos dice, nos independizamos de la parte armónica. Porque recuerden que el vector de pointing medio es para señales armónicas. La onda incidente, o sea, se calcula de esta forma, se calcula como un medio la parte real de campo eléctrico, producto vectorial, campo magnético conjugado. Parte real a veces no está porque esto casi siempre es todo real, pero bueno. Entonces, ese es el campo incidente, el campo eléctrico. Este es el campo magnético incidente también. Y lo que tengo que hacer es conjugar el campo magnético, que lo único que tengo que hacer cuando conjugo es donde veo algo imaginario, le cambio el signo. Y acá tengo esto que es imaginario, acá tiene la J, menos. Esta J no es de imaginario, sino que es el versor, por lo tanto esto no le tengo que cambiar el signo. Acá sí. Y bueno, como le cambio el signo a eso, cuando hago la cuentita del vector de pointing medio, me queda que, fíjense, esto es exactamente opuesto a esto, por lo tanto, vuela la parte armónica y me quedan solamente las amplitudes y los vectores. Entonces el producto vectorial y versor J, digamos, es igual a K versor. Y ese es el módulo, o sea, es un vector que apunta en la dirección de propagación de la onda con esta densidad superficial de potencia. Pointing siempre apunta a dónde va la onda. Tengan en cuenta que muchas veces la onda es una onda de información, como nosotros queremos esto, ¿no? ¿Para dónde va la señal? Bueno,
para Chascomús. Bueno, ahí está, acá, Chascomús. Pero también puede haber, ya lo vimos también, puede haber, el pointing me está enseñando también si hay disipación. Pointing no sabe si la disipación yo la quiero o no la quiero, él te lo enseña. Por lo tanto, cuando haya disipación, también hay una dirección de pointing, y un campo eléctrico y un campo magnético asociado, que van a informar la dirección de la disipación. ¿Está bien? Claro. En este caso, el medio 1 es sin pérdidas, así que no hay disipación. Claro, ahí, claro. Pero bueno, ahora pide también el transmitido, que es un medio con pérdidas. Y ahí tenemos el campo eléctrico transmitido. Yo hay algo que no entendí, si puedo preguntar. Sí. O sea, cuando pidió el vector de pointing, yo entendí que tenía que hacer el producto vectorial del campo eléctrico por el magnético. Exacto. Está perfecto, sí. Pero vos acá hiciste la del medio, la que es bueno, medio de la parte real. Sí. Porque lo aclaró el que no quedó claro, entonces tomó el vector medio, pero en realidad hay que decirlo. Claro, o sea, el enunciado no aclara si quiero el vector de pointing medio o el vector de pointing instantáneo. Instantáneo, claro. Entonces, está bien lo que hiciste, muchacho. Si no aclara, el problema es del problema, no tuyo. Así que vos haces uno lo haces y listo. Mirá, yo elegí este. Ya está. Está perfecto. Ok, gracias. Perfecto, ¿no? Y una consulta más, porque yo hice ese. La duda que me quedó fue si en la fórmula del vector de pointing también tiene que estar la propagación, o sea, la parte del E a la J. Sí. Cuando pones el instantáneo tiene que estar. Te va a quedar, fíjate, te va a quedar la exponencial multiplicando la otra exponencial y bueno, va a quedar el doble, ¿no? Va a quedar un 2 acá arriba, va a quedar esta misma exponencial, pero al cuadrado sería, ¿no? Claro. Si lo haces trigonométricamente, te queda un coseno cuadrado, ponele. ¿Sí? Ok, entonces que me quede por E a la J omega T y el beta Z también en la fórmula del pointing. Sí. Si es instantáneo, sí. Okay. Justamente el vector de pointing medio lo que tiene es eso, no te queda la parte, o no te queda ni el coseno, ni el seno, ni el exponencial, no te queda nada. Y le hago la misma interpretación física, que al pointing tenga el omega T y el beta Z, o sea, que es armónico y que se propaga en Z. Claro, fíjate, el medio es el vector es el equivalente a nuestros valores medios que usamos en tensión y corriente, ¿no? Eso es. Y el instantáneo es en un instante dado. Por ejemplo, ¿cuál es en un instante dado la cantidad de potencia que atraviesa una superficie de 35 metros cuadrados en forma normal? Eso sería el vector de Poynting. En un instante dado, la cantidad de potencia que atraviesa un área X en forma normal, ¿no? E vectorial H está hablando de normalidad, ¿no? Bien. Es como calcular en una corriente alterna la potencia instantánea. O calcular la potencia media, digamos, ¿no? A vos, generalmente, ¿qué usás en un problema de electricidad? Usás la potencia media. Usás la potencia instantánea. Claro. Esto sería algo parecido. Perfecto, gracias. Bueno. Y el transmitido, que ahí tenemos el campo transmitido, eléctrico y magnético. Conjugamos el magnético, ¿sí? Le cambiamos el signo a todo lo que sea. Acá, bueno, acá miren, arrastré el error, recuerdan que había puesto mal el 3,8, bueno. La cuenta, ¿no? La cuentita, sí, fíjense. Bueno, igual para los que le quiero mostrar sirve, porque cuando hago la cuenta de campo eléctrico y campo magnético, fíjense, esto se va con esto, pero me queda colgado. O sea, esto es el opuesto de esto, porque esto está conjugado. Este también estaba conjugado, pero el campo eléctrico no lo tenía. El campo eléctrico no tenía este desfasaje. Entonces, me queda colgado ahí. Y acá, como no son opuestos, ¿sí?
se multiplican, por lo tanto queda esta exponencial, digamos, al cuadrado. Y bueno, esto no cambia, versor I, producto vectorial versor J, me queda también K versor. K versor, acá multiplico los módulos y tengo la exponencial de atenuación, que se me elevó al cuadrado la exponencial de atenuación, ¿sí? Y tengo el desfasaje, que era el mismo desfasaje que tenía entre campo eléctrico y campo magnético. Esto es lo que me está indicando, es que hay una disipación en medio. Es un medio con pérdidas y es un medio que disipa. Y bueno, acá tenemos la atenuación, que el vector obviamente se va atenuando a medida que va avanzando en el medio con pérdidas. Algunos pusieron solamente la amplitud, se olvidaron de la parte de atenuación y se olvidaron del desfasaje. Pero bueno, justamente era la idea del ejercicio. Que se topen con esto. Bien, creo que este era el último del problema 2. ¿Sí? Pasamos al 3. Hasta aquí Sí. yo, Andrés. Bueno, listo. Chicos, Nos vemos buen día. el próximo fin de Nos semana. vemos. Chao, buen día, buen día. Ok, hasta Chao. luego. Bueno, entonces seguimos con el problema 3. El último, que era bastante sencillo, pero tenía una trampa. Entonces, el problema 3 dice: una onda electromagnética plana y uniforme con frecuencia de 10 kHz viaja en el aire con polarización paralela al plano de incidencia. E incide oblicuamente sobre la superficie del océano con un ángulo de theta incidente 88 grados. Considerando que los parámetros constitutivos del agua de mar son un epsilon R de 81, mu sub R de 1 y un sigma, conductividad 4 Siemens sobre metro, lo que tengo que averiguar es A, el ángulo de refracción en el agua y el coeficiente de reflexión, y B, la distancia bajo la superficie del océano donde el campo eléctrico haya disminuido 30 dB. Bueno, arrancamos por el ángulo del coeficiente, el ángulo en el agua y el coeficiente de reflexión. Utilizamos la ley de Snell, pero si la utilizamos tal cual la vieron en física 2, y acá está la trampa, que era N1 seno de tita 1 igual a N2 seno de tita 2 o tita transmitido. El problema de eso es que no pueden calcular el índice de refracción directamente como la raíz de epsilon R, porque hay uno de los dos medios que tiene pérdidas, ¿sí? Entonces, esa simplificación de N, índice de refracción, igual a la raíz del epsilon R, esa simplificación estaba hecha para medios sin pérdidas. Como acá uno de los medios con pérdidas, no puedo calcular el índice de refracción de esa forma, sino que lo tendría que calcular como la velocidad de la luz sobre la velocidad en el medio. ¿Sí? C sobre la velocidad. Así sería la forma correcta de calcularlo. Bueno, para no hacer tanto lío, directamente puedo utilizar el coeficiente de... la ley de Snell con las velocidades, para no tener que hacer otra cuenta. Y utilizo así. Entonces, para el medio 1, la velocidad es la velocidad en el vacío, sigue en el aire, 3 por 10 a la 8. Y el ángulo era 88. Para el medio 2 vamos a calcular, bueno, y acá me quedó. O sea, tenemos, fíjense acá, la tangente de pérdidas para el medio 2, que era sigma sobre omega epsilon, vamos a calcular, y nos da mucho mayor a 1, esto es un buen conductor. Vamos a utilizar la aproximación para buen conductor para calcular el beta, que es la aproximación para buen conductor es esta, omega mu sigma sobre 2 raíz cuadrada. Calculamos beta, que nos da 0,397, casi 0,4 radianes sobre metro, y como la velocidad es omega sobre beta, la velocidad en el medio 2 es 1,58 por 10 a la 5, bastante menor
que la velocidad de la luz en el aire. Con esto vamos a la fórmula de Snell, despejamos el ángulo transmitido, ¿sí? Y entonces tengo que calcular el arcoseno de la velocidad 2 por el seno de tita incidente sobre la velocidad del medio 1. Acá tenemos, fíjense, reemplazando los valores. Y nos da un ángulo de transmitido, o sea, un ángulo en el agua de 0,03 grados. Si hubieran utilizado la fórmula con índices de refracción calculados con el n igual raíz de epsilon r, le hubiera dado cualquier cosa, le hubiera dado 6 grados y pico, ¿sí? Esa era la trampa de este ejercicio. Coeficiente de reflexión para modo transverso magnético o polarización paralela. El enunciado me dice que la polarización viene paralela. Entonces, recuerden que si la polarización es perpendicular, la fórmula cambia. Entonces, tomamos la fórmula para polarización paralela, que es esta. También recordando que el medio 2 tiene pérdidas, o sea, el aire tiene una Z que es Z0, 120pi, pero el medio 2 tiene pérdidas, por lo tanto, bueno, el ángulo es el que calculamos recién, por lo tanto, la impedancia se calcula de esta fórmula. De esta forma no podemos utilizar la simplificación para medios sin pérdida, que era raíz de mu sobre epsilon. Esa no lo puedo usar, tengo que usar esta. Así que me va a dar una impedancia compleja. Como el medio es excelente conductor, siempre va a ser un módulo por E a la J45. ¿Sí? La parte real es igual a la parte imaginaria, ¿sí? Porque esto es mucho mayor a esto y me queda acá en el denominador, me va a quedar solo parte real. Entonces me queda la raíz cuadrada de un número imaginario, que ¿cuánto es la raíz cuadrada de J? E a la J45, o sea, 45 grados. Eso es para excelente conductor, ¿sí? Entonces calculo el coeficiente de reflexión, reemplazo los valores que calculé recién y me queda que el coeficiente de reflexión vale lo que vale, o lo que dijimos que valía para un excelente conductor, o sea, -1. Fíjense, módulo casi 1 y fase casi 180 grados. ¿Esto qué es? -1. La distancia bajo la superficie del océano donde el campo eléctrico haya disminuido 30 dB. Bien. Esto es para recordar, ahí tenemos polarización paralela, ¿sí? Como mido los ángulos. Y lo que me dice lo que yo calculé en el punto anterior es que el ángulo transmitido es prácticamente 0. Por lo tanto, este rayo de este haz o esta onda va a salir propagándose prácticamente paralela al eje X. ¿Por qué? Porque el ángulo es prácticamente 0. Entonces, como esa propagación va a ser prácticamente paralela al eje X, voy a tener una... Esto no lo pedía el ejercicio, pero, digamos, la expresión de la propagación va a ser algo similar a esto, ¿sí? Vibrando en el eje Z, porque va a vibrar así. O sea, va a ser un seno que viene así. Y propagándose casi paralelo al eje X. Recuerdan que cuando salía oblicua era un poco más complejo esto, ¿sí? Había que armarlo, el versor oblicuo acá. Había que armar el de propagación y había que armar el del campo eléctrico, pero como acá va a salir casi paralela y bueno, es más simple. Y además agregamos la parte de atenuación porque estamos en un medio con pérdidas. Entonces la atenuación del campo eléctrico, si solamente evalúo la atenuación de la amplitud, ¿sí? Me despreocupo de la parte armónica porque solamente quiero observar la amplitud. Tomo solamente la exponencial de atenuación y, digamos, esa exponencial es igual a el valor en función de X, donde yo me posiciono en X, sobre el valor, la amplitud al inicio, digamos, ¿no?
hay dos formas de hacerlo. Una es transformar la atenuación de dB a veces. Entonces la atenuación en dB es 20 logaritmo por la atenuación en veces, y eso es 30 dB. La atenuación en veces, entonces, si despejo, me queda, es igual a 10 elevado a la atenuación en dB sobre 20. En este caso es 30 la atenuación en dB, y la atenuación en veces es 31,62, un 30%, ¿no? De la fórmula que yo puse acá. Entonces eso va a ser igual a la menos alfa x, y finalmente x va a ser 3,45 sobre alfa. Eso es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es directamente la atenuación en Neper. La atenuación de Neper es directamente alfa sobre x, ¿sí? Porque ya está implícita la exponencial neperiana, digamos, no la exponencial en base 10. Entonces, un Neper es igual a 8,686 dB. Por lo tanto, 30 dB es igual a 3,45 Neper. Y la atenuación de Neper es igual a alfa x 3,45. Directamente despejo x, me queda 3,45 sobre alfa. Y recuerden, fíjense en el caso anterior que fíjense que acá dijimos que es un 30%, más o menos, 31, bueno, de el valor máximo. Por lo tanto, eso era, recuerdan, profundidad de penetración. Cuando la onda, una vez que penetraba en un material, disminuía a un 30%, eso lo simbolizábamos con la letra delta, y eso era 1 sobre alfa, ¿no? Profundidad de penetración. Eso también se puede hacer así. Para un buen conductor, alfa es igual a beta. Sí, esta es la aproximación de buen conductor. Como beta ya lo habíamos calculado anteriormente, me queda que alfa es igual a beta 0,397. Lo único que cambia acá beta es radian y acá es Neper. Ninguno de los dos es una unidad. Es algo que me sirve para saber dónde estoy parado. Entonces le pongo Neper para saber que estoy hablando de atenuación. La distancia entonces vale 3,45 sobre alfa. Y finalmente la distancia desde la superficie del agua es 8,69 metros. La distancia a la cual se atenúa 30 dB. Bueno. Terminamos el TP, así que ahora lo que nos resta sería, bueno, hacer algunas aclaraciones del examen que Norberto me había pedido que por favor traten de ser lo más prolijos posible a la hora de resolverlo. O sea, la mecánica es, como ya habíamos dicho anteriormente, calculo que va a ser así. Colgamos el enunciado del campus virtual. Lo descargan y lo tienen en pantalla, y ahí lo van resolviendo, pero en papel. Agarran hoja y empiezan a resolver. Cuando terminan de resolverlo, lo que pueden hacer es le sacan fotos a todas las hojas y las suben al campus virtual, las suben como foto, las suben como PDF, como quieran, pero lo que nos pide Norberto, por favor, es que si ustedes pueden, hay una aplicación que creo que se llama CamScan, en donde el contraste queda perfecto, queda todo perfecto, y uno puede corregir sin decir, ay, ¿qué quiso poner acá? No se entiende, qué sé yo, porque a veces eso es lo que nos imposibilita corregir. Entonces, lo que pedimos es que, por favor, la prolijidad. Es muy difícil corregir un examen de prolijo. Igual yo
Cuando le mandé la corrección de los TPL a los que estaban desprolijos, se los puse, justamente para que lo mejoren el tema de la prolijidad. Y otra es eso, el contraste, que a veces no se entiende bien. Creo que esa aplicación directamente lo transforma en un PDF, así que sería mejor porque sería un archivo solo. Si tienen que subir cada foto es más complicado, y aparte creo que hay un límite de 10 archivos, creo, no me acuerdo cuánto, para subir. Si suben un archivo solo, mejor, o un PDF o un RAR, qué sé yo, comprimido en un RAR o lo que sea. Sí, bueno, cualquier aplicación de escaneo viene bien. Y ¿qué otra cosa? No me acuerdo qué otra cosa más pedía Norberto. Bueno, sí, básicamente eso. O sea, sí. Te iba a consultar sobre algo que hicimos recién con lo de la ley de Snell. No me quedó claro cómo sacabas lo de las velocidades. No sé si habías terminado con lo del parcial, perdóname. No, bueno, pero te explico, porque, a ver, lo tengo por acá. Bueno, tengo que presentar la pantalla de vuelta. Ahí está. Fíjense, bueno, que la ley de Snell acá, bueno, cuando llamo la ley de Snell, en realidad la llamo con velocidades, que es la que utilicé ahí en el ejercicio. Pero si ustedes, fíjense, el índice de refracción se calcula de esta forma. Esta es la forma correcta y no van a tener problema de calcularlo así. Lo que pasa que esa es la velocidad en el vacío y esta es la velocidad de la luz en el medio. Calculado así, no hay ningún problema. El tema es que, fíjense que nosotros para un medio sin pérdidas hacemos esta simplificación, ¿sí? En donde n, el índice de refracción, va a ser igual a epsilon r. Esto solo es válido para un... Bueno. Ay, no me pareció. Tiene que aparecer... No, parece que se me borró. Esto solo es válido para un medio sin pérdida, ¿sí? Acá aparecía el cartelito de medios solo para medio con pérdida. Bueno, ya está. Esto solo es válido para el medio sin pérdidas. Si el medio tiene pérdidas, esto no funciona porque la velocidad de la luz la tengo que calcular como omega sobre beta. Y omega sobre beta no siempre va a ser igual a esto. O sea, esta es una simplificación que se hace para medios sin pérdida. ¿Sí? Como beta. Okay. Beta lo calculo con esa fórmula gigantesca. Cuando el medio tiene pérdidas, me da distinto a cuando no tiene pérdidas. Eso es lo único. O sea, si ustedes utilizan esta fórmula es solamente para medios sin pérdidas. O sea, el n igual raíz de epsilon r. Es lo único. Si usan esta con las velocidades o si usan con las beta, eso es válido para cualquier medio. Y el índice de reflexión también. Pero hacer esto es lo que, digamos, n igual raíz de epsilon r. Esto es lo que es válido solamente para medios sin pérdidas. Para medio con pérdida esto no se puede aplicar. Es lo único. Perfecto, gracias. Bueno, no, sí, y del parcial, no, estoy pensando, pero no. Bueno, digamos, arranca a las 10 de la mañana, o sea, nosotros vamos, 10 menos 5 más o menos cargamos el enunciado. Si ustedes ponen tienen que poner la cámara encendida todo el tiempo apuntándolos a ustedes, eso está en el procedimiento. Y después, cuando terminan de resolverlo, tienen que tener también acceso a campo virtual, que creo que todos lo tienen, y cargar ahí en donde dice tarea,
del mismo lugar de donde cargan el enunciado, tienen que cargar, así como hicieron con el TP. Cargan el resuelto. Y digamos, el examen termina a las 9, o sea que, perdón, a las 12. Así que a las 12 ya tienen que cargar todo. Damos una tolerancia de 15 minutos por si tuvieron algún problema, que se les quedó sin batería el celular, que no sé, justo se les cortó la internet o lo que sea. Bueno, una tolerancia de 15 minutos. O sea, 12 y cuarto sería el límite. Obviamente terminan a las 12 y ya a las 12 lo tendrían que tener cargado, pero bueno. Y si no pueden acceder por el campus virtual por la razón que fuere, nos lo mandan por mail. A nuestros mails que ya los tienen ahí. Obviamente tiene que llegar antes de las 12 y cuarto para que lo tomemos como válido. ¿Y qué otra cosa más? No, nada más. Sí, nada más. La semana que viene entonces a las 10 ya arrancamos. No sé si tienen alguna otra consulta. Sobre el tema de la cámara, o sea, ¿podrías repetir cómo es ese tema? Sí, digamos, lo que nos aprobó, digamos, el departamento es que ustedes tienen que tener cámara encendida todo el tiempo apuntándolos a ustedes. No al examen, digamos, no a la hoja, sino a ustedes. Y nosotros tenemos que ir viéndolos a ustedes y si queremos hacer o sea, el micrófono apagado, cámara encendida, micrófono apagado, y nosotros por ahí le hacemos una pregunta a ustedes o ustedes nos pueden hacer preguntas a nosotros, ahí sí se habilitan los micrófonos, pero si no, micrófono apagado todo el tiempo. Y no me acuerdo si alguna otra cosa más, pero bueno, básicamente eso es lo que, digamos, lo que está ahí aprobado en el departamento. 2 horas, sí. 2 horas de tiempo para resolver. Debería alcanzar. Sí, otra cosa que decía Norberto. Conceptos teóricos también vamos a tomar alguno que otro. No les vamos a pedir que hagan el desarrollo de la ecuación de Helmholtz y no sé qué, pero sí, bueno, algún concepto teórico o sea, no sé, qué significa la ecuación de Poisson, no sé. Hay cosas así, digamos, ¿no? ¿Cómo, qué sé yo? O sea, cómo se obtiene, no sé, la ley de Gauss para vector D o para vector de desplazamiento. Sí. Cosas relativamente fáciles, ¿no? No super desarrollo, sino que cosas conceptuales. Y creo que nada más. Básicamente va a ser más o menos como los ejercicios que hicieron en los TP. La parte. En el TP1 tomamos parte teórica, acá no, pero bueno, había muchos conceptos teóricos que tenían que tener en mente, como por ejemplo esa trampa de la ley de Snell o la parte de los medios con pérdidas, todo eso es bastante, tienen que tener el concepto bastante afianzado como para poder resolverlo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el sábado que viene para el examen. Buen fin de semana, estudien. Y bueno, nos vemos el sábado que viene. Bueno, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Chao.